Buenos días, continuamos con el tema de probabilidad y hoy vamos a trabajar la probabilidad de un suceso. Y es que en matemáticas hablar de sucesos poco probables o muy probables no nos da nada de información, son frases muy generales. En matemáticas y en probabilidad lo que nos gusta es trabajar con números concretos. Para ello debemos manejar cuatro propiedades básicas. La primera de todas ellas es que cuando hablemos de la probabilidad de un suceso, este será un número situado entre 0 y 1. Algunos pensaréis que cuando hablabais de probabilidad antes de ver este vídeo, siempre habréis hablado, por ejemplo, de que un equipo de fútbol mete el 10% de los corners que realiza. Bueno, 10% no es otra cosa que meter 10 de cada 100 y si realizamos esta división nos da 0,1, un número que se sitúa entre 0 y 1. O, por ejemplo, en baloncesto podemos hablar de que un triplista tiene una efectividad del 40%, que quiere decir que mete 40 triples de cada 100 que tira. Pero si realizamos esta división, obtenemos un número entre 0 y 1. Esta es una propiedad básica, tan básica que resulta obvia. ¿A quién corresponderá una probabilidad de 0? Bueno, pues a un suceso imposible. 0%, 0 entre 100, 0. ¿Y a quién corresponderá la probabilidad igual a 1? Bueno, pues a un suceso seguro, al 100%. 100 entre 100, 1. Veamos esto con un ejemplo. Se extrae una carta de la baraja española y vamos a llamar A al suceso sale una espada o B al suceso sale una sota. Y aquí os propongo calcular la probabilidad de los sucesos, por ejemplo, la probabilidad de que salga una carta de tréboles. Bueno, ¿cuántas cartas de tréboles hay en la baraja española? 0. Es un suceso imposible. Por tanto, por ser un suceso imposible, ya podemos definir su valor como 0. Por otro lado, existe un resultado matemático muy importante en cuanto a la probabilidad, que es la regla de Laplace. La regla de Laplace puede utilizarse solo si los sucesos son equiprobables. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos los sucesos posibles tienen la misma probabilidad de ocurrir. Si esto sucede, la probabilidad de cualquier suceso será igual al número de casos favorables entre el número de casos posibles. En nuestro ejemplo, cualquier carta de la baraja española tiene la misma probabilidad de salir si la elegimos al azar. Por tanto, ¿cuál será la probabilidad de que salga una espada? Bueno, como los sucesos son equiprobables, podemos utilizar la regla de Laplace y la probabilidad de que salga una espada será igual al número de casos favorables. ¿Cuántas cartas de espadas hay en la baraja? 10. Dividido entre el número de casos posibles. ¿Cuántas cartas en total forman la baraja? 40. La probabilidad de que salga una espada es 10 entre 40, o si lo queréis calcular, 0,25. Por otro lado, la probabilidad de que salga una sota es igual al ¿cuántas cartas son sotas en la baraja? 4, de un total de 40. Si hacemos la división, esto es una probabilidad de 0,1. También os puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que salga una carta de espadas y que, además, a su vez, también sea una sota? Bueno, pues solo hay una carta en toda la baraja que sea de espadas, la sota de espadas. Por tanto, probabilidad 1 entre 40, o lo que es lo mismo, 0,025. Continuamos, y es que aquí veis dos propiedades que todavía no hemos explicado. Una será cómo calcular la probabilidad de un suceso contrario. Y para ello, para explicarlo, vamos a ver un dibujo. Imaginad que lo que hay dentro de este círculo es el suceso A y lo que hay dentro de esta elipse es el suceso B. Bien, por tanto, ¿qué será la probabilidad del suceso contrario de A? Es decir, todo lo que está en A. Bueno, pues la forma sencilla de calcularlo es al total restarle la probabilidad de A. Al total restarle la probabilidad de A. Por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que no salga una espada? Bueno, pues a nuestra probabilidad total le restaremos la probabilidad de que salga una espada. Es decir, 1 menos 0,25 es 0,75. O por el contrario, ¿cuál es la probabilidad de que no salga una sota? Bueno, pues esto lo podemos calcular como el total menos la probabilidad de que salga una sota. O lo que es lo mismo, 1
menos 0,1, que es 0,9. También existe otra propiedad que afirma que la probabilidad de la unión de esos dos sucesos es igual a la probabilidad de un suceso más la probabilidad de otro suceso menos la probabilidad de su intersección. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de la unión del suceso A y del suceso B? Bueno, pues sería como sumar a nuestro círculo, le sumamos la elipse, pero ojo, al haber hecho esto, este cacho en el que coinciden, le tenemos dos veces. Por tanto, le tendremos que restar una de ellas. Le restamos la intersección. Así, por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que o bien salga una espada o bien salga una sota? Bueno, pues esto sería igual a la probabilidad de que salga una espada más la probabilidad de que salga una sota menos la probabilidad de que salga una espada que a su vez también sea sota. O lo que es lo mismo, 0,25 más 0,1 menos 0,025. Y esto nos da 0,325. Cualquier duda, sugerencia o petición de hacer algún ejercicio, no dudéis en escribirme. Un saludo.